Vamos a obtener el circuito equivalente de Thevenin para esta estructura A mayúscula activa. Como ustedes se podrán dar cuenta, es lo único que nos han proporcionado, donde el nodo A minúscula se encuentra aquí y el nodo B minúscula se encuentra aquí. Como en sí el circuito se ha abierto en este punto y yo quiero obtener la caída de voltaje entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula, estos se recorrerían a este punto, es decir, la caída de voltaje que nos permite obtener el valor de la fuente de voltaje de Thevenin es la caída de voltaje que existe entre este punto y este punto para la única malla independiente de la red. Ahora, yo tengo para este ejercicio una frecuencia angular omega de 20. Por lo tanto, para la impedancia de esta bobina sería 0.5 por 20i, 10i. Para la impedancia propia de esta bobina sería 0.25 por 20i, sería 5i. Ahora vamos a proceder. Y para la impedancia mutua entre estas dos bobinas tengo que sería 0.3 por 20i, 6i. Y yo he asignado de acuerdo al sentido a los elementos que aquí se pase primero por marca y luego por bobina. Y aquí de acuerdo al sentido asignado a los elementos se pase por bobina y luego con marca. Y luego por marca, con lo cual yo tengo aquí menos 6i. Ahora sí voy a aplicar la regla número 1 para obtener la impedancia propia de la malla. Sería 4 más 4, 8, 10 más 5, 15. Guarden ese 8 más 15i. Ahora voy a aplicar la regla número 2 que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Y dice, ¿sentido de esta bobina coincide con J con la corriente circulante? Sí, también esta. Entonces sería más 2 veces de menos 6i menos 12i. Entonces tenemos 8 más 15i menos 12i y es 8 más 3i, que es igual por ecuación del método de mallas al valor de la fuente que pertenezca a esta malla. Y como además su sentido coincide con el de la malla, tenemos que es 10 cis de 0 grados. Se despeja y tenemos el valor de la corriente circulante. Ahora, yo quiero saber la caída de voltaje de entre este punto y este punto, que sería igual a la corriente circulante por la impedancia de esta bobina, que es lo que tenemos aquí, 4 por J1, a la corriente circulante J por la impedancia de esta bobina, que es lo que tenemos aquí, y 20 por 0.25J, y a la caída de voltaje inducida por el acoplamiento de esta bobina con esta bobina, que sería la corriente que circula a través de esta bobina, J, por la impedancia mutua entre estas, que es lo que tenemos aquí, menos 0.3J por I20. Y es así como obtenemos el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Ahora necesito obtener la impedancia equivalente de Thevenin. Por lo tanto, voy a pacificar mi estructura A mayúscula, con la cual anulo esta fuente de voltaje con un cortocircuito, como se aprecia aquí, y simulo que entre el nodo A y el nodo B existe una fuente de alimentación, la cual me va a permitir cerrar a la malla 1 y al obtener las impedancias propias y mutuas de malla 1 y malla 2 y aplicar la expresión que hemos visto en todos los ejercicios anteriores para obtener la impedancia equivalente, ya estaría obteniendo la impedancia equivalente de Thevenin, con lo cual, como ya tengo el valor de la fuente de voltaje de Thevenin, la conecto en serie con la impedancia equivalente de Thevenin y ya tendría mi circuito equivalente ¿de quién? Pues de Thevenin. Ahora vamos con el teorema de Norton, que es análogo al teorema de Thevenin. Vamos. Ahora, para aplicar el teorema de Norton, vamos a recurrir exactamente a las mismas condiciones que cuando aplicamos el teorema de Thevenin, solamente que al final tendremos algunos cambios. Para aplicar el teorema de Norton, yo debo tener dos estructuras, una estructura A mayúscula activa y otra estructura B mayúscula pasiva, las cuales estarán conectadas por medio de los nodos A y B minúscula. No deben existir acoplamientos magnéticos entre la estructura A mayúscula y la estructura B entre la estructura A mayúscula activa y la estructura B mayúscula pasiva. Entonces, yo primero voy a apartar a la estructura A mayúscula y la voy a analizar en solitario. Entonces, teniendo en cuenta la estructura que está dentro del cajón A mayúscula, que es una estructura activa, voy a poner los nodos A y B minúscula en un cortocircuito.
voy a obtener la corriente equivalente en el cortocircuito, la corriente equivalente en el cortocircuito que he hecho entre los nodos A y B minúscula, y ese será el valor de mi fuente de corriente de Norton. Ahora, posteriormente yo vuelvo a tomar a mi estructura, A mayúscula, y vuelvo a poner separados los nodos A y B minúscula. Tomen en cuenta que todo este análisis se hace con respecto a la estructura A mayúscula. Entonces, separando de nuevo mis nodos A y B minúscula, yo voy a pacificar a mi estructura A mayúscula. Ya saben, pacificar significa anular las fuentes de alimentación. Una fuente de voltaje se anula con un cortocircuito y una fuente de corriente se anula con un circuito abierto. Entonces pacifico mi estructura A y obtengo la admitancia equivalente entre los nodos A y B minúscula. Es así como se obtiene el valor de la admitancia equivalente de Norton. Y entonces, ya que tenemos el valor de la fuente de corriente de Norton y el valor de la admitancia equivalente de Norton, las vamos a conectar en paralelo. Estas, a su vez, como se muestra aquí, estarán conectadas a los nodos A y B minúscula, que se volverán a conectar a la estructura B pasiva, y es así como obtenemos el circuito equivalente de Norton conectada a la estructura B pasiva. Y ya podemos obtener la caída de voltaje que existiría en esta posición, la cual es igual al valor de la fuente de corriente de Norton entre la admitancia equivalente de Norton más la admitancia de la estructura B. Vamos a proceder con algunos ejercicios para que esto se comprenda de una mejor forma. Entonces tengo esta red eléctrica, yo quiero obtener el circuito equivalente de Norton. Aquí está el nodo A minúscula y el nodo B minúscula, con lo cual esta sería mi estructura activa A mayúscula y esta sería mi estructura pasiva B mayúscula. Tomo mi estructura A mayúscula activa y cortocircuito desde el nodo A minúscula hasta el nodo B minúscula. Y como yo cortocircuité, eso equivale a anular este resistor, que es este. ¿Por qué? Porque si aquí se le ofrece a la corriente un camino por el que no le ofrece impedancia, toda la corriente preferirá irse por ese camino que no le ofrece impedancia. Es por eso que este resistor ya no se consideraría. Ahora vamos a obtener las impedancias propias y mutuas de las mallas. Sería 1 menos 2i, la impedancia sería la impedancia propia de la malla 1. Y ahora tendríamos i menos 2i, y aquí estaría la impedancia propia de la malla 2. Entonces, impedancia propia de la malla 1, impedancia propia de la malla 2. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Sería, sentido de la corriente circulante J1 coincide con el sentido de la corriente circulante J2. No coincide, sería menos por menos más 2i. Impedancia propia de la malla 2,1, impedancia propia de la malla, impedancia mutua entre la malla 2 y 1, impedancia mutua entre la malla 1 y 2. Ya lo tenemos. Ya tenemos los valores del denominador. Tomen en cuenta que la J1 se define a partir de este sistema de ecuaciones, el cual nos proporciona el método de mallas, donde la impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2, recuerden que esas impedancias son impedancias propias y mutuas de malla, son iguales a aquella fuente que pertenezca a la malla 1, que es esta, y su sentido coincide con el de la malla. Por eso es que tenemos positivo del valor de la fuente, y esa es la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2 sería impedancia 2,1 de la J1 más la impedancia 2,2 de la J2 igual a 0, porque en esta malla ya no existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 2. Entonces, como yo quiero obtener J2, es todas las impedancias propias y mutuas de este sistema de ecuaciones en el denominador pasan sin cambio alguno. Pero como yo quiero obtener a la J2, la columna a la cual pertenece J2 es sustituida por las respuestas, el valor de la fuente y el valor de la fuente que no existe en la malla 2. Y esto pasa igual. Ya obtendría la corriente J2, que en sí es el valor de la fuente de corriente de Norton. Ahora yo voy a obtener a la admitancia equivalente de Norton, que se toma a partir del nodo A y B minúscula. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pacificar a la estructura A. La vuelvo a tomar, la pacifico. ¿Y cómo se pacifica una fuente de voltaje? Con un cortocircuito. Y ya tendría este circuito.
Y lo que ustedes pueden hacer es ir simplificando para obtener la admitancia equivalente, ir simplificando. Por ejemplo, impedancia de este resistor con impedancia de este capacitor, ¿cómo se simplifica? El producto de ambos entre la suma. Y luego este resistor con este capacitor simplificados estarían en serie con esta bobina. Sería la resta. Para posteriormente, teniendo ya estos tres elementos simplificados, estarían en paralelos con este. Vuelve a ser el producto de sus valores entre la suma de ambos y ya obtendrían la impedancia equivalente. Pero recuerden, la impedancia es el inverso de la admitancia. Entonces, una vez que obtengan la impedancia equivalente entre los nodos A y B, obtienen el inverso y ya obtendrían la admitancia equivalente. Con lo cual, ya tendrían el valor de la fuente de voltaje, fuente de corriente de Norton y el valor de la admitancia equivalente de Norton, las cuales conectadas en paralelo y conectadas a través del nodo A y B minúscula con la estructura B que es pasiva, ya podrían saber con facilidad la caída de voltaje que existen en cada una de las ramas. Todo gracias a la aplicación correcta del método del teorema de Norton. Por el momento es todo, proseguiremos con más ejercicios en los próximos videotutoriales.